Durante las últimas semanas he estado reflexionando bastante tiempo, durante algo más de un mes, en un texto del Antiguo Testamento que después de haberlo estudiado creo que es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Por lo menos para mí, ¿no? Cada uno tiene sus favoritos, pero en pocos lugares yo me he sentido tan elevado como en el texto que vamos a leer. Pero antes de leerlo, quiero contaros solamente un detallito. No sé si alguna vez habéis visto alguna de estas películas históricas muy antiguas, donde de las civilizaciones antiguas, donde se veía vestido un rey. ¿Cómo suena que iba vestido el rey? Con pompa. Con muchísima pompa, ¿verdad? Y os suena esas vestimentas bien largas, con cola. ¿Por qué iban vestidos así los reyes antiguamente? Pues yo he tenido la curiosidad de ir a buscarlo y es muy curioso. ¿Por qué iban vestidos así? La cola, o esas vestiduras largas, lo que simbolizaba era dominio, poder territorial. Cuanto más larga la cola, más poder tenía el rey, ¿vale? Con ese detalle en mente, vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y fijaros qué cosa más interesante. Versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. Ahí está el detalle. Y como antes hemos leído, dice el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué los serafines cubrían el rostro? Obviamente por reverencia. ¿Por qué cubrían los pies? Por humildad. Se cree que se cubren los pies por humildad. ¿Y por qué volaban los serafines? Porque a diferencia de los querubines, los serafines se trasladan más que los querubines, según el lenguaje bíblico, ¿no? Entonces, dice el texto en el versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. A esto se le llama el gran superlativo. Cuando se repite 3 veces en la Biblia algo, se le llama el gran superlativo. Es lo máximo, digamos. Y dice que toda la tierra llenaba su gloria. ¿De acuerdo? Ahora, es muy, muy interesante. Y yo os pregunto, ¿creéis que cuando Dios selecciona a Isaías como profeta, era cualquier israelita? ¿O Isaías tenía unas características especiales por las cuales Dios dijo, este hombre va a ser profeta? ¿Sí o no? Sí, amén. Vale, y ahora viene la pregunta. Fijaros lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Yo os pregunto, ¿por qué dice aquí Isaías, soy hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios? ¿No se supone que Dios selecciona a los profetas porque tienen unas características concretas que los prepara para ser profetas? ¿Cómo es que aquí Isaías
dice que es inmundo. Dice, soy muerto. Soy muerto. El que está vivo espiritual, cuando se encuentra con Dios, se reconoce muerto. Y el que está muerto espiritual se cree que está vivo. Parece una contradicción, pero es así. Los que se creen que están bien, están mal. Y los que se reconocen que están mal, es porque Dios les muestra que están mal. Y aunque Isaías fue seleccionado para ser un profeta, en el mismo momento que se encuentra con Dios, es como que se refleja en su propio espejo y mira su iniquidad. Pero hasta entonces no lo había dicho. ¿Ya era profeta ya en ese momento? Él ya era profeta. Entonces, aun un profeta, cuando el grado de aproximación hacia Dios es más pequeño, en la medida que nos acercamos a Dios, Dios, a través de su luz, nos va a mostrar más pecado en nuestra vida. ¿Cómo somos? Si no vemos pecado en nuestra vida, estamos lejos de Dios. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Cuando una persona solo ve pecado en los demás y no ve pecado en uno mismo, tiene un problema muy serio. Porque, fijaros que el texto lo vamos a leer, en ningún momento Isaías va a decir, ah, Dios mío, fíjate, toda esta gente en Israel, cuán malvada es. No. Isaías dice, soy hombre muerto y soy de labios inmundo. Vale, esto es algo que es algo muy, muy interesante. Porque si seguimos leyendo, fijaros lo que ocurre cuando Isaías se reconoce pecador. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios solo nos puede limpiar de pecado cuando primero reconocemos el pecado. Porque si no nos reconocemos pecadores, no viene un serafín a tocarnos con el fuego del Espíritu Santo. Y solamente cuando yo me reconoció es cuando, después de que eso ha ocurrido, fijaros que dice el versículo 8, después oí la voz del Señor, no un ángel del Señor, que decía, ¿a quién enviaré yo? ¿Y quién ha de ir por nosotros? Entonces dice Isaías que respondió, heme aquí, envíame a mí. Fijaros la progresión de todo, ¿eh? La presencia de Dios hace que la persona, vamos a pensar, el buen cristiano, porque Isaías era un buen cristiano, la presencia de Dios hace que el buen cristiano vea que hay pecado en su vida para que Dios lo transforme, para que lo prepare para enviarlo a predicar. Si yo no paso por este proceso de purificación, de acercarme a Dios para ver mi pecado y ser purificado, yo no estoy preparado para ir a nadie a predicarle nada, en realidad. Dice el versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿El mensaje que Isaías tenía que predicar era bonito o era desagradable? Para ellos desagradable. Para ellos muy desagradable, ¿verdad?
el mensaje que tenía que predicar en realidad era: viene Babilonia, va a destruir el país, el pueblo está en pecado, por eso vienen a destruirnos. No eran noticias agradables las que tenía que dar. Y yo os pregunto, los que estamos viviendo en el último tiempo de la historia, ¿tenemos noticias agradables que dar al mundo? ¿O tenemos que decirles que viene destrucción sobre la tierra también? La verdad, ambas cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas tenemos que decirles, sí. Ahora, la pregunta que yo os pregunto: ¿cuál es la última vez que yo he subido al trono, como hablábamos antes, y me he encontrado con Dios? Y en la presencia de Dios yo me he dado cuenta que, a pesar de que me creía un buen cristiano, hay maldad en mí y yo debiera ser hombre muerto si es que Dios me juzga por los pecados que tengo. Y como dice ahí el propio profeta, siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué es ser hombre inmundo de labios? Pensarlo bien. Ser persona inmunda de labios es la persona que transmite siempre cosas buenas y agradables, o que tiene la palabra de Dios en su boca, que transmite paz y alegría. No, al revés. Bien, entonces, ¿cómo definiríamos una persona inmunda de labios? Que lo santifica con su boca. Exactamente, esa es la idea. Que lo que sale por su boca no santifica y no edifica. Y no edifica. Si yo no edifico cuando yo hablo, yo soy hombre inmundo de labios. Porque es preferible callar antes que hablar cosas inmundas de labios. Hay un texto por ahí en Efesios que me dice, es un texto muy interesante en Efesios 4:19, si no recuerdo mal: toda palabra vuestra sea para edificación. Sí. Si no edificamos con lo que decimos, nuestros labios son inmundos. Y necesitamos elevarnos a Dios, encontrarnos con Dios como Isaías, y cuando nos encontremos con Dios, Él nos va a decir: eres inmundo de labios. La idea es, y la pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo pasamos para encontrarnos con Dios como Isaías en este momento? Que aunque hasta ese momento era un buen cristiano, todavía no había descubierto que él mismo tenía un problema. Y que en realidad ese problema le estaba impidiendo cumplir con su misión, ser enviado por Dios. Cuando le dice: ¿a quién enviaré? Dios tiene que purificarnos a nosotros también. Porque si no pasamos por ese proceso de purificación por el cual está pasando Isaías, Dios no nos envía. Porque Dios no va a enviar a ninguna persona de labios inmundos a predicar su palabra. Porque si tratamos nosotros de ser mensajeros de Jehová sin haber sido purificados, nos convertimos en mensajeros de Satanás. Y como dice Eclesiastés, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Y primero es el tiempo de callar para que Dios haga esta obra en nosotros. Pero nosotros los seres humanos lo hacemos al revés. Primero hablamos y metemos la pata y entonces callamos. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de callar con Dios. Tiempo de estar con Dios. Que sea Dios el que a través de su Espíritu me diga: Juan, tienes que corregir esto, tienes que corregir esto, tienes que ser prudente, tienes que hablar menos, porque en las muchas palabras no falta el pecado, dice Proverbios. Cuando una persona habla mucho, solo tenéis que coger el reloj y empezar a contar minutos. Va a pecar. Es lo que dice Proverbios.
El que habla mucho no le falta pecado, dice Proverbios. Además lo dice varias veces, no solo una vez. Entonces nosotros, que se supone que queremos ser parte de un remanente y desarrollar un carácter como el de Cristo, Cristo actuaba de esa forma. Callaba, escuchaba y cuando tenía algo que edificar a los demás, hablaba. Y si no iba a edificar, no decía nada, no pasa nada. Porque a veces podemos edificar a los demás en silencio. Mostrando paciencia y mostrando humildad sin palabras. Pero eso no es parte de nuestra naturaleza humana. Porque desde el Edén que no hemos parado de hablar. Desde el Edén. Cuando dice que el pecado está en el miembro ese pequeño de la lengua. En la lengua, sí. O sea, siempre mayor el pecado. Ahora, fijaros qué cosa más interesante esta, ¿eh? Estamos hablando aquí de que todos tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios. Se cree que el profeta Isaías fue aserrado. Se cree eso. Y se cree también el motivo por el cual fue aserrado. ¿Y sabéis cuál parece ser que es el motivo? Porque él dijo que se había encontrado con Dios. No le creyeron. Y parece ser, y lo he comprobado, que uno de los motivos por los cuales lo aserraron, primero era porque también el mensaje que iba a dar no era agradable. Pero que alguien le venía a decirle, he tenido una visión de Dios. O sea, vosotros imaginaros que eso me ocurriera a mí. Y yo vengo aquí un día y digo, he estado en la presencia de Dios. Dios me ha elevado al cielo y está en su presencia. No sé si de aquí habría uno o dos que me creería. No lo sé. Es posible que no, y no os tendría que juzgar por ello, ¿eh? Pero a Isaías no le creyeron. Lo que nosotros ahora leemos tan fácilmente no era nada fácil en la época. De repente que una persona dijera, he visto a Dios y yo sé que tu vida va a ser así, o yo sé que el pueblo este va a ser destruido. Era muy difícil ser profeta, era de lo más ingrato que un ser humano podía recibir como misión, porque prácticamente nunca les creían. ¿Y quién le persiguió a Isaías? No fueron ni los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios. El rey del propio pueblo de Dios, Manasés, que acabó con él. Eso es lo que ocurre. A veces nos queremos, y es cierto que el ser humano, en este caso mejor dicho el cristiano, tiene enemigos en el mundo por ser cristiano, pero es que a veces son los mismos cristianos. Los de tu propio pueblo son los que más violencia van a mostrar contra ti, porque no soportan a los hijos de Dios, como ocurrió con este pobre hombre. Paralelamente a este texto, hay dos versículos en Efesios que son tan interesantes, que he repetido tantas veces que gracias a Dios que me los he memorizado ya. Fijaros, antes de daros la referencia, fijaros el paralelismo con lo que estamos hablando. Isaías en la presencia de Dios. Y los textos, os voy a dar la referencia ahora, dice el primero, Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que Dios, no yo me siento en el cielo, no. Dios me ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora viene el segundo texto, que está en el mismo libro. Dice así. Se nos ha sentado en los lugares celestiales para recibir
toda bendición espiritual. Son dos textos diferentes, que están en el libro de Efesios. El primero es Efesios 2:6, el segundo es Efesios 1:3. Fijaros qué interesantes estos dos textos. El primero dice que Dios me sube al cielo, espiritualmente hablando, que es un poco lo que le ocurre aquí a Isaías. Y el segundo es que si Dios me sube al cielo, dice, recibiré toda bendición espiritual. El cristianismo moderno ha hecho creer a los cristianos que toda la bendición espiritual la recibes un día a la semana cuando vas a la iglesia. Ese es uno de los mayores engaños del cristianismo. Porque aunque es bueno congregarse, el texto bíblico en Efesios 1:3 dice que cuando llegamos a los lugares celestiales por la fe, dice que recibimos toda la bendición espiritual. ¿Lo habéis encontrado, verdad? Textualmente dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La clave aquí es tener el tiempo necesario, cada uno, primera hora de la mañana, para elevarnos espiritualmente a los lugares celestiales. Si Dios me lleva al lugar celestial, yo recibiré la bendición espiritual. Si yo no dedico tiempo a Dios para estar en su presencia y estudiar su palabra y ser elevado espiritualmente hablando, no habrá bendición espiritual. ¿Y qué puede ocurrir con un cristiano sin bendición espiritual? Os pregunto, ¿se puede ser cristiano sin bendición espiritual? ¿Se puede ser religioso sin bendición espiritual? Todos los que estamos aquí, que nos hemos congregado aquí, somos religiosos. Pero eso no quiere decir que somos espirituales. Ni que seamos cristianos. Incluso. O sea, si yo vengo aquí y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no estoy diciendo nada. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es encontrarse con Dios como Isaías. Ser llevado a los lugares celestiales como nos dice el libro de Efesios. Y cuando yo soy elevado espiritualmente, yo entonces recibo la bendición espiritual. Entonces yo soy cristiano como Dios quiere que sea. Hasta ese momento, lo siento, por lo menos yo es lo que creo. Yo no soy cristiano. Y termino. Si es que soy verdaderamente cristiano, y si Dios me eleva a los lugares celestiales, cuando yo baje, algo bueno voy a tener que compartir. Si no tengo nada bueno que compartir, quiere decir que no he subido a los lugares celestiales, no soy cristiano, aunque tenga en la boca a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo. Porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come. O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos
aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales, que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías, que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Pues así sea. Amén. El pueblo está en pecado, por eso vienen a destruirnos. No eran noticias agradables las que tenía que dar. Y yo os pregunto, los que estamos viviendo en el último tiempo de la historia, ¿tenemos noticias agradables que dar al mundo? ¿O tenemos que decirles que viene destrucción sobre la tierra también? La verdad, ambas cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas tenemos que decirles, sí. Ahora, la pregunta que yo os pregunto, ¿cuál es la última vez que yo he subido al trono, como hablábamos antes, y me he encontrado con Dios? Y en la presencia de Dios yo me he dado cuenta que, a pesar de que me creía un buen cristiano, hay maldad en mí y yo debiera ser hombre muerto si es que Dios me juzga por los pecados que tengo. Y como dice ahí el propio profeta, siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué es ser hombre inmundo de labios? Pensarlo bien. Ser persona inmunda de labios es la persona que transmite siempre cosas buenas y agradables, o que tiene la palabra de Dios en su boca, que transmite paz y alegría. No, al revés. Bien, entonces, ¿cómo definiríamos una persona inmunda de labios? Que no santifica con su boca. Exactamente, esa es la idea. Que lo que sale por su boca no santifica y no edifica. Y no edifica. Si yo no edifico cuando yo hablo, yo soy hombre inmundo de labios. Porque es preferible callar antes que hablar cosas inmundas de labios. Hay un texto por ahí en Efesios que me dice, es un texto muy interesante en Efesios 4:19, si no recuerdo mal. Toda palabra vuestra sea para edificación. Ah, sí. Si no edificamos con lo que decimos, nuestros labios son inmundos. Y necesitamos elevarnos a Dios, encontrarnos con Dios como Isaías, y cuando nos encontremos con Dios, Él nos va a decir, eres inmundo de labios. La idea es, y la pregunta que surge es, ¿cuánto tiempo pasamos para encontrarnos con Dios como Isaías en este momento? Que aunque hasta ese momento era un buen cristiano, todavía no había descubierto que él mismo tenía un problema. Y que en realidad ese problema le estaba impidiendo cumplir con su misión, ser enviado por Dios. Cuando le dice, ¿a quién enviaré? Dios tiene que purificarnos a nosotros también. Porque si no pasamos por ese proceso de purificación por el cual estaba pasando Isaías, Dios no nos envía. Porque Dios no va a enviar a ninguna persona de labios inmundos a predicar su palabra. Porque si tratamos nosotros de ser mensajeros de Jehová sin haber sido purificados, nos convertimos en mensajeros de Satanás. Y como dice Eclesiastés, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Y primero es el tiempo de callar para que Dios haga esta obra en nosotros. Pero nosotros los seres humanos lo hacemos al revés. Primero hablamos
y metemos la pata y entonces callamos. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de callar con Dios. Tiempo de estar con Dios. Que sea Dios el que a través de su Espíritu me diga: Juan, tienes que corregir esto, tienes que corregir esto, tienes que ser prudente, tienes que hablar menos, porque en las muchas palabras no falta el pecado, dice Proverbios. Cuando una persona habla mucho, solo tenéis que coger el reloj y empezar a contar minutos. Va a pecar. Es lo que dice Proverbios. El que habla mucho no le falta pecado, dice Proverbios. Además lo dice varias veces, no solo una vez. Entonces nosotros, que se supone que queremos ser parte de un remanente y desarrollar un carácter como el de Cristo, Cristo actuaba de esa forma. Callaba, escuchaba y cuando tenía algo que edificar a los demás, hablaba. Y si no iba a edificar, no decía nada, no pasa nada. Porque a veces podemos edificar a los demás en silencio. Mostrando paciencia y mostrando humildad sin palabras. Pero eso no es parte de nuestra naturaleza humana, porque desde el Edén que no hemos parado de hablar. Desde el Edén. Cuando dice que el pecado está en el miembro ese pequeño de la lengua. En la lengua, sí. O sea, sí, el mayor pecado. Sí. Ahora, fijaros qué cosa más interesante esta, ¿eh? Estamos hablando aquí de que todos tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios. Se cree que el profeta Isaías fue aserrado. Se cree eso. Y se cree también el motivo por el cual fue aserrado. ¿Y sabéis cuál parece ser que es el motivo? Porque él dijo que se había encontrado con Dios. No le creyeron. Y parece ser, y lo he comprobado, que uno de los motivos por los cuales lo aserraron, primero era porque también el mensaje que iba a dar no era agradable. Pero que alguien le tenía que decirle: he tenido una visión de Dios. O sea, vosotros imaginaros que eso me ocurriera a mí. Y yo vengo aquí un día y digo: he estado en la presencia de Dios. Dios me ha elevado al cielo y está en su presencia. No sé si de aquí habría uno o dos que me creería. No lo sé. Es posible que no, y no os tendría que juzgar por ello, ¿eh? Pero a Isaías no le creyeron. Lo que nosotros ahora leemos tan fácilmente no era nada fácil en la época. De repente que una persona dijera: he visto a Dios y yo sé que tu vida va a ser así, o yo sé que el pueblo este va a ser destruido. Era muy difícil ser profeta, era de lo más ingrato que un ser humano podía recibir como misión, porque prácticamente nunca les creían. ¿Y quién le persiguió a Isaías? No fueron ni los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios. El rey del propio pueblo de Dios, Manasés, El peor de los reyes que ha tenido Israel. que acabó con él. Eso es lo que ocurre. A veces nos queremos, y es cierto que el ser humano, en este caso mejor dicho el cristiano, tiene enemigos en el mundo por ser cristiano, pero es que a veces son los mismos cristianos. Los de tu propio pueblo son los que más violencia van a mostrar contra ti, porque no soportan a los hijos de Dios, como ocurrió con este pobre hombre. Paralelamente a este texto, hay dos versículos en Efesios que son tan interesantes, que he repetido tantas veces que gracias a Dios que me los he memorizado ya. Fijaros, antes de daros la referencia, fijaros
el paralelismo con lo que estamos hablando. Isaías en la presencia de Dios, ¿eh? Y los textos, os voy a dar la referencia ahora, dice el primero: Dios nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que Dios, no yo me siento en el cielo, no. Dios me ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora viene el segundo texto, que está en el mismo libro. Dice así: se nos ha sentado en los lugares celestiales para recibir toda bendición espiritual. Son dos textos diferentes, que están en el libro de Efesios. El primero es Efesios 2:6, el segundo es Efesios 1:3. Fijaros qué interesantes estos dos textos. El primero dice que Dios me sube al cielo, espiritualmente hablando, que es un poco lo que le ocurre aquí a Isaías. Y el segundo es que si Dios me sube al cielo, dice, recibiré toda bendición espiritual. El cristianismo moderno ha hecho creer a los cristianos que toda la bendición espiritual la recibes un día a la semana cuando vas a la iglesia. Ese es uno de los mayores engaños del cristianismo. Porque aunque es bueno congregarse, el texto bíblico en Efesios 1:3 dice que cuando llegamos a los lugares celestiales por la fe, dice que recibimos toda la bendición espiritual. ¿Lo habéis encontrado, verdad? Dice, textualmente dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La clave aquí es tener el tiempo necesario, cada uno, primera hora de la mañana, para elevarnos espiritualmente a los lugares celestiales. Si Dios me lleva al lugar celestial, yo recibiré la bendición espiritual. Si yo no dedico tiempo a Dios para estar en su presencia y estudiar su palabra y ser elevado espiritualmente hablando, no habrá bendición espiritual. ¿Y qué puede ocurrir con un cristiano sin bendición espiritual? Os pregunto, ¿se puede ser cristiano sin bendición espiritual? ¿Se puede ser religioso sin bendición espiritual? Todos los que estamos aquí, que nos hemos congregado aquí, somos religiosos. Pero eso no quiere decir que somos espirituales. Ni que seamos cristianos. Incluso. O sea, si yo vengo aquí y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no estoy diciendo nada. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es encontrarse con Dios como Isaías. Ser llevado a los lugares celestiales como nos dice el libro de Efesios. Y cuando yo soy elevado espiritualmente, yo entonces recibo la bendición espiritual. Entonces yo soy cristiano como Dios quiere que sea. Hasta ese momento, lo siento, por lo menos yo es lo que creo. Yo no soy cristiano. Y termino. Si es que soy verdaderamente cristiano, y si Dios me eleva a los lugares celestiales, cuando yo baje, algo bueno voy a tener que compartir. Si no tengo nada bueno que compartir, quiere decir que no he subido a los lugares celestiales, no soy cristiano, aunque tenga en la boca a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo. Más tiempo.
porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come. O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales, que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías, que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. De encontrarnos con Dios. Se cree que el profeta Isaías fue aserrado. Se cree eso. Y se cree también el motivo por el cual fue aserrado. ¿Y sabéis cuál parece ser que es el motivo? Porque él dijo que se había encontrado con Dios. No le creyeron. Y parece ser, y lo he comprobado, que uno de los motivos por los cuales lo aserraron, primero era porque también el mensaje que iba a dar no era agradable. Pero que alguien le venía a decirle, he tenido una visión de Dios. O sea, vosotros imaginaros que eso me ocurriera a mí. Y yo vengo aquí un día y digo, he estado en la presencia de Dios. Dios me ha elevado al cielo y está en su presencia. No sé si de aquí habría uno o dos que me creería. No lo sé. Es posible que no, y no os tendría que juzgar por ello, ¿eh? Pero a Isaías no le creyeron. Lo que nosotros ahora leemos tan fácilmente no era nada fácil en la época. De repente que una persona dijera, he visto a Dios y yo sé que tu vida va a ser así, o yo sé que el pueblo este va a ser destruido. Era muy difícil ser profeta, era de lo más ingrato que un ser humano podía recibir como misión, porque prácticamente nunca les creían. ¿Y quién le persiguió a Isaías? No fueron ni los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios. El rey del propio pueblo de Dios, Manasés, que acabó con él. Eso es lo que ocurre. A veces nos queremos, y es cierto que el ser humano, en este caso mejor dicho el cristiano, tiene enemigos en el mundo por ser cristiano, pero es que a veces son los mismos cristianos. Los de tu propio pueblo son los que más violencia van a mostrar contra ti, porque no soportan a los hijos de Dios, como ocurrió con este pobre hombre. Paralelamente a este texto, hay 2 versículos en Efesios que son tan interesantes, que he repetido tantas veces que gracias a Dios que me los he memorizado ya. Fijaros, antes de daros la referencia, fijaros el paralelismo con lo que estamos hablando. Isaías en la presencia de Dios. Y los textos, os voy a dar la referencia ahora, dice el primero, Dios nos ha sentado
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que Dios, no yo me siento en el cielo, no. Dios me ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora viene el segundo texto, que está en el mismo libro. Dice así: se nos ha sentado en los lugares celestiales para recibir toda bendición espiritual. Son dos textos diferentes, que están en el libro de Efesios. El primero es Efesios 2:6, el segundo es Efesios 1:3. Fijaros qué interesantes estos dos textos. El primero dice que Dios me sube al cielo, espiritualmente hablando, que es un poco lo que le ocurre aquí a Isaías. Y el segundo es que si Dios me sube al cielo, dice, recibiré toda bendición espiritual. El cristianismo moderno ha hecho creer a los cristianos que toda la bendición espiritual la recibes un día a la semana cuando vas a la iglesia. Ese es uno de los mayores engaños del cristianismo. Porque aunque es bueno congregarse, el texto bíblico en Efesios 1:3 dice que cuando llegamos a los lugares celestiales por la fe, dice que recibimos toda la bendición espiritual. ¿Lo habéis encontrado, verdad? Dice, textualmente dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La clave aquí es tener el tiempo necesario, cada uno, primera hora de la mañana, para elevarnos espiritualmente a los lugares celestiales. Si Dios me lleva al lugar celestial, yo recibiré la bendición espiritual. Si yo no dedico tiempo a Dios para estar en su presencia y estudiar su palabra y ser elevado espiritualmente hablando, no habrá bendición espiritual. ¿Y qué puede ocurrir con un cristiano sin bendición espiritual? Os pregunto, ¿se puede ser cristiano sin bendición espiritual? ¿Se puede ser religioso sin bendición espiritual? Todos los que estamos aquí, que nos hemos congregado aquí, somos religiosos. Pero eso no quiere decir que somos espirituales. Ni que seamos cristianos. Incluso. O sea, si yo vengo aquí y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no estoy diciendo nada. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es encontrarse con Dios como Isaías. Ser llevado a los lugares celestiales como nos dice el libro de Efesios. Y cuando yo soy elevado espiritualmente, yo entonces recibo la bendición espiritual. Entonces yo soy cristiano como Dios quiere que sea. Hasta ese momento, lo siento, por lo menos yo es lo que creo. Yo no soy cristiano. Y termino. Si es que soy verdaderamente cristiano, y si Dios me eleva a los lugares celestiales, cuando yo baje, algo bueno voy a tener que compartir. Si no tengo nada bueno que compartir, quiere decir que no he subido a los lugares celestiales, no soy cristiano, aunque tenga en la boca a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo. Porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come.
O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales. Que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías. Que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Son dos textos diferentes, que están en el libro de Efesios. El primero es Efesios 2:6, el segundo es Efesios 1:3. Fijaros qué interesantes estos dos textos. El primero dice que Dios me sube al cielo, espiritualmente hablando, que es un poco lo que le ocurre aquí a Isaías. Y el segundo es que si Dios me sube al cielo, dice, recibiré toda bendición espiritual. El cristianismo moderno ha hecho creer a los cristianos que toda la bendición espiritual la recibes un día a la semana cuando vas a la iglesia. Ese es uno de los mayores engaños del cristianismo. Porque aunque es bueno congregarse, el texto bíblico en Efesios 1:3 dice que cuando llegamos a los lugares celestiales por la fe, dice que recibimos toda la bendición espiritual. ¿Lo habéis encontrado, verdad? Dice, textualmente dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La clave aquí es tener el tiempo necesario, cada uno, primera hora de la mañana, para elevarnos espiritualmente a los lugares celestiales. Si Dios me lleva al lugar celestial, yo recibiré la bendición espiritual. Si yo no dedico tiempo a Dios para estar en su presencia y estudiar su palabra y ser elevado espiritualmente hablando, no habrá bendición espiritual. ¿Y qué puede ocurrir con un cristiano sin bendición espiritual? Os pregunto, ¿se puede ser cristiano sin bendición espiritual? ¿Se puede ser religioso sin bendición espiritual? Todos los que estamos aquí, que nos hemos congregado aquí, somos religiosos. Pero eso no quiere decir que somos espirituales. Ni que seamos cristianos. Incluso. O sea, si yo vengo aquí y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no estoy diciendo nada. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es encontrarse con Dios como Isaías. Ser llevado a los lugares celestiales como nos dice el libro de Efesios. Y cuando yo soy elevado espiritualmente, yo entonces recibo la bendición espiritual. Entonces yo soy cristiano como Dios quiere que sea. Hasta ese momento, lo siento, por lo menos yo es lo que creo. Yo no soy cristiano. Y termino. Si es que soy verdaderamente cristiano, y si Dios me eleva a los lugares celestiales,
cuando yo baje, algo bueno voy a tener que compartir. Si no tengo nada bueno que compartir, quiere decir que no he subido a los lugares celestiales, no soy cristiano, aunque tenga en la boca a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo. Porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come. O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales. Que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías. Que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Somos religiosos, pero eso no quiere decir que somos espirituales. Ni que seamos cristianos. Incluso. O sea, si yo vengo aquí y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo no estoy diciendo nada. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es encontrarse con Dios como Isaías. Ser llevado a los lugares celestiales, como nos dice el libro de Efesios. Y cuando yo soy elevado espiritualmente, yo entonces recibo la bendición espiritual. Entonces yo soy cristiano como Dios quiere que sea. Hasta ese momento, lo siento, por lo menos yo es lo que creo. Yo no soy cristiano. Y termino. Si es que soy verdaderamente cristiano, y si Dios me eleva a los lugares celestiales, cuando yo baje, algo bueno voy a tener que compartir. Si no tengo nada bueno que compartir, quiere decir que no he subido a los lugares celestiales, no soy cristiano, aunque tenga en la boca a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo. Porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come. O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez,
estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales, que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías, que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Pues así sea. Amén. ¿Me estáis entendiendo? Dios quiera que podamos, por medio del Espíritu Santo, elevarnos a los lugares celestiales por la fe, dedicando tiempo cada día a Dios, y cada día además necesitamos más tiempo, porque la presión que tenemos en este mundo los cristianos cada vez es mayor. Las noticias, las circunstancias, los eventos cada vez nos oprimen más, y si yo no paso más tiempo en los lugares celestiales, la tierra me come. O sea, la tierra nos va a comer, porque no vamos a tener la fuerza espiritual para soportar tanta presión de este mundo. Y cuando nos elevemos a los lugares celestiales, vamos a perder la presión que se está ejerciendo sobre nosotros. Y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales, que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías, que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Pues así sea. Amén. La presión que se está ejerciendo sobre nosotros, y cuando bajemos otra vez, estaremos cargados con el Espíritu de Dios para hacer frente a lo que pueda acontecer en este mundo. Esa es la idea. Que Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a, por la fe, sentarnos en los lugares celestiales, que podamos tener la misma experiencia que tuvo Isaías, que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Pues así sea. Amén. Tuvo Isaías,
que cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veamos tantos defectos en nosotros que no nos va a dar tiempo a empezar a mirar los defectos de los demás, de tanto trabajo que tenemos que hacer nosotros. Dios, quiero que esto sea posible, en primer lugar en mi vida, y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Y en segundo lugar también en cada uno de vosotros, para que esto que ocurrió en la vida de Isaías sea también una realidad en la nuestra. Y entonces, igual que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Que él fue enviado con un mensaje, nosotros, después de haber estado sentados en los lugares celestiales, entonces nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Nosotros también podamos proclamar un mensaje que este mundo aún tiene que oír. Amén. Tiene que oír. Amén.